en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice: ¿está alguno entre ustedes enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Porque dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. El Señor en este tiempo nos recuerda su palabra, porque esta palabra suya es una palabra viva y eficaz. Es una palabra que es capaz de transformar, es capaz de enderezar las cosas que a veces andan torcidas. El Señor también dijo: en el postrer tiempo muchos apostatarán de la fe. Y estamos viviendo, la otra noche charlábamos juntos con los otros colaboradores, es evidente que estamos viviendo en los últimos tiempos, pero hoy el Señor quiere encender tu fe. ¿Estás dispuesto? Amén. Yo también estoy dispuesto. Porque la fe está ligada a la obediencia. Yo no puedo decir que tengo fe y ser un desobediente. Sería una contradicción. Pero la fe está ahí ligada a la obediencia. Y en este tiempo donde dice el Señor, muchos dejarán de lado la fe para ir en pos de sus propios caminos, nosotros, como conocemos al Señor, como lo amamos, porque Él nos amó primero, como oraba Horacio, vamos a venir delante de su presencia para que Él nos renueve, para que Él de nuevo nos dé esa fortaleza para obedecer. Amén. Yo quería leer un poquito, si me acompañan, Hebreos capítulo 11. Ahí tiene un título que dice la fe. En Hebreos 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo anda nuestra vida de testimonio? Yo tiro preguntas nomás, no es para que respondamos ahora. Simplemente son preguntas para que pensemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, es decir, que premia a aquellos que le buscan. ¿Estamos agradando a Dios con lo que hacemos? Más allá de las actividades que podamos hacer en la iglesia, más allá de lo bien que nos comportemos en una cosa o en la otra, ¿estamos agradando a Dios con lo que hacemos? Con nuestros pensamientos, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de mirar. ¿Estamos agradando a Dios? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Preparamos nuestra casa con temor de Dios para que nuestros
discípulos primarios, para que nuestro prójimo, que es los que somos casados, nuestro cónyuge, nuestros hijos, los que somos padres, preparamos el arca. Estamos preparando el arca en la cual nuestra familia se salve y que a su vez, cuando esa familia es salva y empieza a caminar en el Señor, es de testimonio para otra familia y a su vez para otra, porque esto es exponencial, no queda ahí. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Somos obedientes cuando el Señor nos llama? Cuando nos llama a la reunión de oración, cuando nos llama a dejar hábitos que no se corresponden con el reino de Dios. ¿Somos obedientes? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. ¿Necesitas hoy recibir fuerzas? Si vos estás dispuesto a recibir fuerzas, porque las situaciones que has pasado en la vida o que hemos pasado en la vida, porque todos nosotros, no es que los que estamos acá somos personas superadas, que ya no sabemos todo, no, estamos todos en la misma línea delante del Señor para crecer, para ser fortalecidos cuando estamos débiles. Y así como Sara fue fortalecida y recibió fuerzas, hoy, por el Espíritu Santo, si vos abrís tu corazón, si yo abro mi corazón al Señor, voy a recibir nuevas fuerzas para enfrentar lo que viene. Amén. Por la fe, nuestra hermana Hermi, después de haber pasado semejante tragedia, de haber perdido a 2 hijos, y tuvo ahí un confrontamiento con el Señor, pero tomó una determinación. Tomó la determinación de seguir al Señor. Y hoy la tenemos aquí con nosotros. A Abraham, a Moisés, a Sara, bueno, a Sara Díaz la tenemos acá, pero a esta Sara no la tenemos con nosotros. Pero nuestra hermana Hermi sí, la tenemos acá y te damos gracias, Hermi. Gracias por permanecer. Gracias por permanecer, porque eso es de aliento para todos nosotros. Porque a veces las cosas que me pasan a mí me parecen que son una tragedia muy grande, pero cuando escucho el testimonio de otros, veo que es una cosquilla. Y eso me anima a seguir en pos del Señor, dejando de lado todo argumento que se me cruce por la cabeza. Porque la fe es contagiosa. Si vos venís a hablar conmigo lleno de fe y yo estoy por el piso, salvo que yo me niegue completamente al obrar de Dios, esa fe me va a levantar. Y es importante que cada uno de nosotros estemos preparados en esto para animar a otros. Porque la fe no es algo para gastarlo en mí. No es algo que me va a edificar solamente a mí y al otro no. Es algo que me revela la persona de Cristo, pero también anima a otro. También conozco a un hermano que no quiero dar el nombre porque no llegué a hablar con él para pedirle, con él me hablé y le pedí permiso. Pero conozco a un hermano que perdió un hijo, también de una forma trágica. Su esposa lo abandonó. Perdió casi todo lo que tenía, pero hoy sigue acá con nosotros. Y más allá de aciertos y errores que uno pueda examinar, más allá de criterios que a veces tienden a separarnos y poner en categorías a las personas,
que Él esté acá entre nosotros siguiendo al Señor, a mí me anima. Y espero que a vos también te anime. Porque es mucho más sencillo tener fe cuando todo me va bien. Cuando toco algo y me sale como yo quiero, es mucho más sencillo. Pero cuando pasamos situaciones complejas, situaciones trágicas, y de todas formas seguimos al Señor, eso es de un valor incalculable para otros, aunque me cueste a mí. Y esto de la fe nos tiene que encender, esta fe común para todos los días, donde cuando yo me levanto a la mañana tengo que pedirle al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, porque la fe es un fruto del Espíritu. Y ahí podemos ver algunos ejemplos en la palabra de Dios, cómo actúa la fe. En Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, hay una historia muy interesante. Dice que Jesús entró otra vez en Capernaum, en su ciudad, y se oyó que estaba en casa. La gente escuchó que Jesús estaba ahí. Y dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Entonces dice, y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho donde yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, porque la fe de todos nosotros, esa fe comunitaria, también impacta al Señor en beneficio de otros. Y acá dice que Jesús, viendo la fe de ellos, en ningún momento dice que el paralítico tuvo fe en esta situación, pero dice Jesús, al ver la fe de los amigos, que sortearon los obstáculos que le ponía la multitud, que abrieron el techo, que lo bajaron al paralítico ahí, el Señor se habrá sorprendido. ¿Qué pasó acá? Pero dice que al ver la fe de ellos le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí se armó toda una historia con los escribas, fariseos, con estos doctores de la ley que decían, pero ¿quién es este que perdona pecados? Pero Jesús conoció los pensamientos y le dijo, miren, para que ustedes vean que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vuelve a tu casa. Y el paralítico se levantó. Fue beneficiado por la fe de otros. Fue beneficiado por gente que hizo trabajo en equipo. Porque si era cargado por 4 y uno soltaba la camilla, imagínate lo que pasaba. Eso es una lección para nosotros también, que para crecer en la fe tenemos que aprender a trabajar en equipo con el hermano. Amén. Gracias, tengo apoyo logístico acá. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Para trabajar en equipo muchas veces tenemos que morir a nosotros mismos. Pero tengo que hacerme uno con mi hermano, agarrando la camilla para llevarlo al que está enfermo. Ahí también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, a partir del versículo 25, hay otro relato muy interesante. Dice que había una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, sino que le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto. Tocó el manto del Señor, porque ella lo había premeditado. Dijo, si yo tan solo tocare su manto, yo sé que voy a ser salva. Y dice que cuando tocó el manto de Jesús, enseguida la fuente de sangre se secó. Jesús, conociendo que había salido poder de él, dijo, ¿quién me ha tocado?
Los discípulos decían, maestro, fíjate, hay una multitud que te está apretando. ¿Cómo? ¿Qué nos estás diciendo? Como, ¿quién me ha tocado? No, pero yo conocí que salió poder de mí, dice el Señor. Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo en lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante del Señor y le dijo toda la verdad. Y el Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Si vos tenés fe y estás pasando alguna situación que te azota, créele al Señor que Él te va a librar de tu azote. Amén. Él te va a librar, porque Él es el que da la fe. No es una cuestión que solamente pasa por la razón. La fe no va en contra de la razón, pero tampoco es una cuestión sentimental. Es un hecho real, porque la fe es de Dios y Dios es real. Amén. Había un viejo coro que cantábamos hace años, no lo voy a cantar, quédate tranquilo, que decía, Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Eliseo oró y el hacha flotó. Y en estos días me vino muy temprano una palabra sobre esto. Dice que Elías oró y cayó fuego. ¿Qué te parece? ¿Habrá orado con fe, Elías? ¿O habrá hecho una oración así nomás a la pasada? Había toda una disputa ahí con los profetas de Baal. No era una cuestión simple. Era más o menos como lo que vivimos ahora, ideología de género, ESI y todas estas cosas. Pero Elías oró con fe y dice que cayó fuego y consumió todo el holocausto que habían preparado. Entonces podemos decir que la fe separa lo precioso de lo vil. La fe que vos puedas tener en el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, va a quemar todas las impurezas de tu vida. En la medida que abramos nuestro corazón y nuestra vida al Señor. Y hay una frase en un libro, una frase de Madame Guyon que dice, el fuego de la prueba hace relucir el oro de la consagración. Esas situaciones que a veces nos queman, que no las queremos porque la carne no quiere ser quemada. Pero dice que el fuego de la prueba empieza a sacar esos hilos de oro porque el oro no se quema. La fe que el Señor Jesucristo puso un día en tu vida por el Espíritu Santo, que tiene que ser desarrollada, que tiene que crecer, sí, y en mí también, pero esa fe no se quema. No se quema con ninguna situación, sino que cuando ponemos todo delante del Señor, esa fe crece, esa fe beneficia a otros. La fe comunitaria, que trae beneficio para otras personas que están padeciendo. Pero hay que animarse a ejercer fe, hay que animarse a crecer en la fe, hay que tomar una decisión. Carlos Finney decía en un libro chiquitito que hay que se llama El verdadero arrepentimiento, decía, son las decisiones las que nos llevan a un cambio, no los deseos. ¿Qué te parece si yo digo, sí, deseo ir a la reunión del domingo, pero no voy? No me sirve. El deseo no te va a hacer cambiar, pero una decisión sí. Tarde o temprano va a traer un cambio en tu vida y en mi vida. Después dice que Josué oró y el sol se paró. Esto es muy interesante, miren, lo podemos leer ahí en Josué capítulo 10. Es muy interesante esta historia, que ha producido algo que los genios de la NASA parece que han descubierto hace poco, de que falta un día, o casi un día. En Josué capítulo 10, versículo 12 al 14, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel,
y dijo en presencia de los israelitas. Esto yo me imagino que Josué lo gritó así, a viva voz, como para que todos se enteren, porque Josué sabía y confiaba en el Señor y sabía lo que iba a pasar, y para que quedara como testimonio. Y dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Y saben qué pasó? El sol se detuvo. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Dios te escuchó alguna vez? ¿Le pediste algo y te escuchó? A mí sí. Muchas veces. Algunas veces me dijo que no. Y yo esperaba un sí. Pero después me di cuenta que el no de Él era un no de amor, previniéndome de muchos males y de muchas cosas que no me convenían. Y dice que cuando oramos con fe, el Señor peleará la batalla por nosotros. Él se va a poner delante nuestro. Él va a eliminar a todos nuestros enemigos para que nosotros podamos ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Y acá hay un dato que no es menor. Dice que el sol se paró y que los enemigos, mientras duraba el día, fueron esparcidos. No intentemos combatir a nuestros enemigos en tinieblas. Todo lo que tengamos que traer a la luz, traigámoslo a la luz. Porque cuando se hace la noche, ahí no es nuestro terreno. Somos del día, no somos de la noche. Por eso mientras dura el día, mientras traemos todo a la luz, ahí tenemos la posibilidad de vencer al enemigo. Amén. Y después dice que Eliseo oró. Muy interesante esa historia. No lo voy a leer ahora porque no me quiero extender demasiado. En Segunda de Reyes, capítulo 6, dice que fueron los criados de Eliseo y le decían: che, mirá, nos queda chica la tienda esta. ¿Qué hacemos? Y bueno, vamos a cortar algunos árboles y agrandamos la tienda. Y allá salieron cada uno con su hacha. Y dice que mientras uno hachaba, el hacha se le cayó al río. Y el hombre gritó: ¡ay, Señor mío, que esa hacha era prestada! Y ahí vino Eliseo y le dice: ¿dónde cayó el hacha? Y ahí le señaló más o menos el lugar. Eliseo cortó un palo, lo tiró en el agua y el hacha flotó. Y ahí Eliseo le dijo: ahí está, agarrá tu hacha. Y si hubiera sido yo, le hubiera dicho: fíjate, cuidala, ya que no es tuya. Ponele un poquito más de cuidado. Pero qué interesante esto. Qué interesante que la fe vuelve a traer y vuelve a poner a nuestro alcance las herramientas que habíamos perdido. Esos talentos que habías perdido, por la circunstancia que sea, pero cuando venimos con una actitud de arrepentimiento, cuando tomamos con fe la palabra de Dios, dice que vuelve a traer las herramientas. Esas herramientas que se habían perdido vuelven a estar a nuestro alcance. No es que el Señor agarra la herramienta y te la tira por la cabeza. Fíjate que dice que el hacha flotó. Y Eliseo le dijo: ahí tenés el hacha, agarrala. Ejerce fe en este tiempo. Ejerce fe en el lugar que te toca estar, en tu casa primeramente, en la actividad que estás haciendo. Ejerce fe y agarrá las herramientas, esas que habías perdido y que ves que por la fe el Señor las vuelve a traer. Esa gracia que el Señor te había dado para predicar la palabra, esa gracia que el Señor te había dado para ser discípulos y que se había hundido ahí en el río, y no un río cristalino, el Señor las vuelve a traer a la superficie. Pero Él no te va a tirar el hacha por la cabeza.
no nos va a agarrar la herramienta y nos va a tirar la herramienta por la cabeza. Nosotros tenemos que disponer nuestro corazón, humillarnos y tomar de nuevo la herramienta que habíamos perdido y usarla para su gloria. ¿Te animás? ¿Te animás a hacerlo? Amén, porque cuando estamos dispuestos, ahí estamos en condiciones de hacerlo. Amén, aleluya. Ahí en Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Tu fe es la que ha vencido al mundo. Nuestra fe comunitaria, esa es la fe que ha vencido al mundo. Y por eso podemos decir, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No libertad para hacer lo que queremos, libertad para hacer lo que debemos. Porque Él espera de nosotros obediencia, espera fe, espera que le creamos en toda circunstancia, que le creamos a Él. Hace unos domingos atrás, no recuerdo cuánto tiempo fue, hablando de esto de la fe, me pasó algo. Yo salí de mi casa y me quedó la imagen de las facturas de la luz, del teléfono, todo colgadito ahí en la heladera. ¿No te pasó eso alguna vez? Salí, ves ahí. Pues llegás a tu casa y no hay un regalo ahí, una factura para pagar. Entonces yo vine a la reunión ese día, ni remotísimamente pensé en la ofrenda. No pensé, porque solamente estaba pensando en cómo afrontar la semana con los pagos que tenía por delante. Y en un momento el Señor me sorprendió sentado ahí, con el hermano que venía recogiendo la ofrenda a pocos metros. Y el Señor me dijo, dame todo lo que tenés. No era un asalto, Dame todo lo que tenés. Y yo saqué la billetera. Por temor no quise contar cuánto había. Pero más o menos sabía cuánto había. Y lo deposité. Cuando iba de camino a mi casa, iba orando en mi mente, decía que a mis hijos no se les ocurra pedirme algo por el camino, porque no tengo nada, no quedó nada. Pero me fui a mi casa en paz. No como me pasó en otras veces cuando no fui obediente a la voz de Dios. Porque el Señor, ¿sabes qué? Está en el silbo apacible. No está en el terremoto, no está en los vientos fuertes, no está en el ruido, está en ese silbo apacible, esa dulce voz que te habla en tu interior y te hace hacer cosas que no son razonables o no parecen ser razonables, pero que glorifican su nombre. Y realmente lo glorificaron, porque después en esa semana yo calculo que lo multiplicó por 30 lo que había ahí en la billetera. Pero eso lo hace Él, porque Él es todopoderoso, porque Él es tu Padre y Él te ama. Y Él te ama con amor eterno. Y Él sabe de qué cosas vos tenés necesidad antes de que vos se las pidas. Cuando Dios nos da algo, no es que Él se queda con menos, porque de Él sigue siendo toda la tierra y su plenitud. Pero Él, por amor, nos da cosas para que administremos, y para que las administremos con fe, con dedicación, con responsabilidad, para que le demos cada vez más gloria a Él. Amén. Y ya que hablamos de la fe, los quiero invitar a que nos pongamos de pie. Un minuto. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú.
hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Entonces, juntate un ratito con el de al lado, pregúntale, ¿tenés alguna enfermedad? ¿Tenés alguna situación? Y vamos a orar, pero vamos a orar con fe. Dios es más alto que cualquier otro, nuestro Dios sana, es poder.